Buenas noches, profesor. Mi nombre es Elena Alarcón, alumna de la carrera Contador Auditor. Y a continuación voy a exponer mi trabajo en la unidad 2 de la planificación financiera a corto plazo, cuyos objetivos es elaborar presupuestos de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las actividades o procesos de una empresa, aplicando los conceptos de tesorería y flujo de caja para responder a las operaciones que realiza la empresa. En el ejercicio entregado, el paso 1 era desarrollar el flujo de efectivo de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Aquí tenemos el detalle de enero a diciembre del año, de las compras con IVA, el crédito IVA y el neto a pagar del IVA. El flujo por pagar, ¿cierto? Tenemos aquí que van en menos las compras con IVA, ¿cierto? Menos los gastos de administración de ventas, el flujo operacional, el pago del IVA, la compra de la máquina, el pago de las cuotas de préstamo y los totales. En este flujo de cuentas por pagar podemos observar que existe un aumento en las cuentas por pagar a lo largo del año, siendo su valor más alto en octubre, que es de 90.016 pesos, lo que podría entenderse debido al aumento en las compras y gastos de administración, además de los pagos de IVA y las cuotas del préstamo. También es posible observar que en enero el flujo de cuentas es el más alto dentro del año, teniendo en cuenta la compra de la máquina. Posteriormente serán los meses de junio con 83.552 y julio 82.326, los de mayor aumento en el flujo de cuentas por pagar, lo que podría deberse al aumento en las compras como en los gastos operacionales. ¿Ya? En el flujo de cuentas por cobrar, ¿cierto? Aquí el ejercicio nos da que el contado es al 40% de las compras, de las ventas, y 60% también de las ventas. Aquí están las fórmulas que apliqué para sacar los datos, ¿ya? Y obviamente las ventas con IVA es las ventas más por el 19% y arroja estos resultados. En este flujo de cuentas por cobrar podemos observar que a partir del mes de febrero el flujo de efectivo es considerablemente mayor, de 102.578. Esto debido al cobro de las ventas del mes anterior. Enero arroja el flujo de efectivo más bajo del año. Esto podemos entenderlo por la compra de la máquina. El flujo sigue creciendo todo el año, alcanzando su punto máximo en diciembre en 140.777 pesos. En resumen, los flujos de cuentas por cobrar son altos y constantes en los últimos meses del año, lo que asegura un buen nivel de la liquidez de la empresa. Aquí el débito IVA, yo puse que la diferencia es entre las ventas y las ventas con IVA. Esa es la diferencia que hay. Entre las ventas y las ventas con IVA nos arroja este débito de IVA. ¿Ya? Las ventas hacen un total de 1.257.000 que se verá reflejado posteriormente en el ejercicio. El paso 2 era construir la tabla de amortización del préstamo. Apliqué esta fórmula. R es la renta, el monto de la cuota a pagar cada mes y que hay que calcular, obviamente. A es el monto del crédito adquirido, que son 60.000. El interés es la tasa de interés mensual que se debe pagar por el crédito. Es la tasa por cada mes, 12 dividido en 12 nos da un 1%. Y N es el número de meses durante los cuales se debe cancelar el crédito. Y aquí aplicamos la fórmula y nos dice que el valor de la cuota es de 5.330.93. Aproximado en la cuota es de 5.331. Y aquí tenemos los datos finales. El total de los intereses son 3.971, monto que se verá reflejado en el estado de resultado como gasto financiero. A continuación se construye el flujo de caja proyectado según los datos y criterios entregados. Aquí tenemos el flujo de caja proyectado.
las cuentas por cobrar, más los gastos de administración, nos da el flujo operacional, que es negativo en enero y a partir de febrero es positivo, ¿ya? Y el superávit o déficit es la suma del flujo operacional con las cuotas del préstamo, que nos arroja también que en enero es negativo, pero a partir de febrero es positivo. El estado de resultado de lo que vimos anteriormente, aquí tenemos los datos, 1.257.400.000 que había explicado anteriormente, que se vería reflejado acá, lo que nos arroja un costo de ventas de menos 752.400, que podemos observar que la empresa mantiene un buen margen bruto, perdón, me equivoqué, lo que nos indica que los costos de ventas representan aproximadamente el 60% de los ingresos. Aquí hice la fórmula y aproximadamente es el 60%. Los gastos de administración y ventas representan un total de 188.610, lo que corresponde a un 15% de las ventas. También es posible observar que el resultado operacional es positivo, lo que se traduce en una operación eficiente. Y entre los gastos financieros 3.971, que lo dije anteriormente también, se considera bastante bajo, lo que indica que la empresa no se encuentra excedida en deudas. La utilidad neta es positiva, lo que representa aproximadamente un 17% de las ventas totales, lo que se considera una óptima rentabilidad. En resumen, el presente estado de resultado nos indica que la empresa es rentable. El paso 5, el ejercicio nos da un cambio en la política de ventas del 60% al contado y 40% al crédito, generando una disminución de un 5% en las ventas y de un 4% en el costo de venta. Con el flujo de efectivo y el nuevo estado de resultado. Aquí tenemos los antecedentes. En el ejercicio anterior era de 1.257.000 y se reduce en un 5% a 1.194.530, lo que se traduce individualmente de enero a diciembre en mínimo. Aquí tenemos la información de los contados al 60 y al 40 y los nuevos flujos de cuentas por cobrar y los de cuentas por pagar, que disminuyen un 4% como estaba establecido en el ejercicio. Se realiza de nuevo el flujo de caja, el flujo de cuentas por cobrar. Ahora nos indica un superávit o déficit de 26.000 y el nuevo estado de resultado versus el estado anterior. Comparando los estados de resultado es posible apreciar inmediatamente que la utilidad neta disminuye considerablemente en 17.507 pesos, aproximadamente un 8%. La misma situación se produce al analizar las ventas totales. La disminución de 1.257.000 a 1.194.000 corresponde a una diferencia de 62.870 pesos, lo que representa una disminución del 5%, que era parte del ejercicio, disminuir el 5%. Es posible apreciar que los gastos de administración y de ventas disminuyeron, lo que se traduce en 9.430, monto que podría minorar la disminución de los ingresos, sin embargo no es suficiente para compensar la baja en la utilidad neta. El ejercicio implicaba una reducción del 4% en los costos de venta, el que se redujo de 752.000 a 722.304. Aún así no es suficiente para mantener el nivel de utilidad antes del cambio de política. En resumen, aun cuando existen mejoras en términos de reducción de costos y gastos, el impacto del cambio en la política de ventas resulta en una disminución de la utilidad neta y del margen bruto, lo que significa que el cambio propuesto no es conveniente. Realizados ambos ejercicios, se demuestra a simple vista que el cambio propuesto en la política de ventas no es conveniente debido a la disminución en la utilidad. La utilidad neta disminuye, lo que representa una baja del 8,18%. Esto implica que el cambio afecta negativamente la rentabilidad de la empresa. La reducción del superávit de caja. El superávit de caja acumulado en el año cae de 181.387 a 169.672, lo que significa una disminución del 6,46%. Esto indica un impacto negativo en la liquidez, lo que podría afectar la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones o cubrir sus compromisos financieros.
En resumen, las variaciones demuestran que la nueva política tendría un efecto negativo tanto en la rentabilidad como en la liquidez, lo cual podría afectar la estabilidad financiera de la empresa. Muchas gracias.